Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estos días han sido claves en lo que se refiere a una determinación histórica para este país y que es el reforzamiento, y digo reforzamiento porque ya están presentes en muchos sectores de la vida nacional, los militares, los soldados, el reforzamiento de la militarización del país con esta discusión que ya fue ganada por el oficialismo en la Cámara de Diputados, ahora está en la de senadores, sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional ya anexada al Ejército, permanezcan en las calles hasta el 2028, por lo menos. De viva voz, un reconocidísimo y prestigioso especialista en estas materias, el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Mi querido y estimado Ernesto, gracias por estar con nosotros. Ricardo, mucho gusto en saludarte, muy buenos días. ¿Qué importancia tiene lo que se determine en el Senado en esta materia? Y dime si en principio parece inevitable la militarización de México. Pero me parece que lo primero que tenemos que reconocer es que México está en un proceso que se sale completamente de la norma a nivel internacional. A principios de sexenio se dio a conocer un estudio que publicó un investigador en la revista Nexos, Ricardo, sí, donde quedaba muy claro que más de 3/4 partes del mundo tienen a las autoridades civiles a cargo de la seguridad pública. Se compararon 190 países, si recuerdo bien. Y si tú todavía miras una clasificación que dice que el control es predominantemente civil, esta mayoría internacional, esta mayoría en el mundo, se va a más de 80% de los países que no admiten bajo ninguna circunstancia que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad pública. Bueno, esa y muchas evidencias más que fueron presentadas y que no han parado de producirse, entre otros lugares desde acá, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, las evidencias no parecieron importar. Ricardo, tú en este momento dijiste, ganaron la discusión. Yo creo que es importante señalar que precisamente lo que no ganó fue una discusión. Es decir, lo que acaba de suceder con los dos procesos de aprobación, el primero de las leyes secundarias y el segundo en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que está por verse en el Senado, lo que sí alcanzamos a identificar con mucha precisión, Ricardo, es que no ganaron los argumentos basados en las evidencias que pudieran fundamentar, más allá de toda duda, que la vía militar es la mejor opción para este país, para reducir las violencias, para mejorar el acceso a la justicia y para reducir la impunidad. No se logró porque no se presentaron esos argumentos. La discusión quedó secuestrada por posturas ideológicas mucho más relacionadas con agendas de partido, con acomodos de poder, acomodos y reacomodos, con procesos electorales por venir. Eso es lo que nosotros observamos. Los argumentos, las alianzas para votar, esta decisión de un sector del PRI para apoyar la reforma constitucional. Fíjate bien, Ricardo, son movimientos políticos de coyuntura, sí, para decidir un tema de estructura de consecuencias históricas.
nada menos que históricas para el país. Yo sostengo, Ricardo, invito a leer mi columna de esta mañana en Animal Político, que se llama Los militares no fallarán, aunque fallen. Yo sostengo que estamos en una nueva etapa en la historia, en las relaciones entre el poder público civil, la sociedad y las Fuerzas Armadas. Y por ahora solo quiero enfatizar aquí, Ricardo, que Sí. llegamos a este momento con un relato, una narrativa hegemónica que no admite cuestionamiento a la operación de esas Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir? Que nunca, como no se discutió la evidencia, entonces no se discutieron los resultados de la presencia militar en la seguridad pública. Y no se discuten los resultados porque hay una esfera narrativa, una burbuja narrativa de protección a las Fuerzas Armadas, protección política, que hace imposible la rendición de cuentas, el escrutinio auténtico basado en evidencia, confrontando los procesos de trabajo de las Fuerzas Armadas, los resultados en su trabajo y el impacto en su trabajo. En síntesis, esto es un acto de poder. Y es un acto de poder que se impuso a la Constitución. Apenas en 2018, Ricardo, como la gente lo sabe, apenas en 2018 se cayó la Ley de Seguridad Interior con el argumento de que la intervención militar en seguridad pública era un fraude a la Constitución. Bueno, esa misma intervención militar, con ese mismo texto constitucional, en este momento no ha sido calificado como un fraude a la Constitución, como sí fue calificado así en el 2018. Nos quedan dos aduanas, Ricardo. Sí. Senado. ¿Aprobará el Senado? Otra vez, mi impresión es que serán coyunturas, intereses político-electorales fundamentalmente, y no una discusión de política pública seria, profunda, informada, lo que decidirá el destino de esta reforma. Sí. Y dos, de aprobarse esta reforma, Ricardo, podemos esperar que será muy difícil que la Corte imponga un control constitucional como lo impuso en el 2018. Insisto, mismos hechos, mismo texto constitucional y probable destino diferente por el cambio en la correlación de poderes. No, nos quedan... Sí. Ese relato, Ricardo, ya se impuso y veremos hasta dónde va a llegar. Por lo pronto, parece que estamos en un punto de no retorno, Ricardo. Maestro, nos quedan un par de minutos por ahora, pero a ver, una pregunta inocente o cándida, como diría mi gurú Hugh Hefner. ¿Por qué este empecinamiento del gobierno en darle tanto a los militares? ¿Los necesita necesariamente como aliados de aquí en adelante, sobre todo en esta tercera parte de su administración, de la 4T? Yo entiendo que es un instrumento de gobierno, Ricardo. Es un instrumento de gobierno el que el presidente considera como su principal instrumento de gobierno, las Fuerzas Armadas. Aquí no se está discutiendo ya nada más la seguridad, ya entendimos, se está discutiendo una ruta política que pone a las Fuerzas Armadas como garantes de un proyecto político. Es como nosotros en este momento lo entendemos, Ricardo. Como siempre, maestro, de verdad un privilegio escucharte y siempre aprendemos mucho, muy aleccionador. Gracias, Ernesto López Portillo. Rápidamente me despido avisando de un evento que tenemos hoy, Ricardo, a las 4 de la tarde. A ver, ¿de qué se trata? El evento se llama Armas de Fuego y Violencia, Impactos, Reforma y Futuro. Ándale. Hoy a las 4 de la tarde en la Universidad Iberoamericana y en todas nuestras redes. Por favor, quien esté interesado solo busque al programa de seguridad ciudadana de la Ibero en todas nuestras redes. El evento es híbrido, a distancia o presencial,
y se presentará la evidencia más actualizada sobre el estado de los mercados legal e ilegal de las armas de fuego. Ricardo. Maestro, muchas gracias también por esta convocatoria. Hasta pronto, Gracias, hasta Ricardo, siempre, gracias. siempre. Buenos días. De verdad que siempre, tienen razón. Yo dije mal, que la discusión, pues no hubo discusión, hubo imposición, eso sí.